Esta es como, empieza a ser ya una séptima sesión, ya una sesión como de más de consolidación de conocimientos de lo que hemos venido adquiriendo a través de las sesiones anteriores. Acá en esta oportunidad vamos a hablar del costeo del proceso productivo, digámoslo desde una perspectiva más integral, en donde nos vamos a enfocar, digámoslo, en cómo se puede costear desde el nacimiento a la venta, con una trazabilidad económica del ganado. Ese va a ser como los temas que el tema principal que vamos a abarcar, no sin antes pues dar como de nuevo el breve resumen de lo que hemos venido estructurando, digámoslo, para poder ir comprendiendo a medida que vayan pasando la evolución de las sesiones, en donde hemos venido interpretando la estructura de las cuentas de los de los estados financieros y tipos de informe, las definiciones y diferencias y tipos de costos, gastos e inversión, los componentes del costo, la materia prima, mano de obra, directa, indirecta y SIF e inventarios. Ya en esta empezamos a ver cómo se juega con el proceso de inventarios, administración de KPIs, centros de costos y metodologías de registro, costos de alimentación, de donde hablamos pues del costo por día, del costo de alimentación, el costo de un kilo de carne y estrategias de reducción. Y en la sesión anterior hablamos de los costos de reproducción y sanidad y su impacto en los indicadores productivos. El contenido de la sesión está en cuatro puntos, digámoslo, estructurales o cuatro fases, en donde una inicial vamos a hablar de las fases del ciclo productivo ganadero, del nacimiento a la venta. Dos, los costeos por proceso y o por individuo. Costo total por kilogramo vivo y análisis de margen y utilidad por animal o lote. Esos van a ser como los cuatro pilares fundamentales y el primer tema son las fases del ciclo productivo ganadero, ¿cierto? Lo que acá vamos a ver son las cuatro principales fases del ciclo ganadero independiente de cualquier tipo de explotación, sea carne o sea leche. Lógicamente cada una tiene sus particularidades o detalles. Para un ejercicio más práctico lo vemos desde la producción, ya cada uno en el conocimiento adquirido lo va acomodando, digámoslo, internamente a su explotación. El ciclo productivo ganadero tiene principalmente estas cuatro fases, ¿cierto? Hay tres de ellas que son productivas, una de ellas que es de comercialización, que está, digámoslo, en otro color, porque normalmente nosotros como ganaderos no tenemos en cuenta esa fase y es una de las fases más estructurales desde mi punto de vista para poder lograr una buena rentabilidad en la ganadería. Cada una de estas fases, como digámoslo, esta imagen lo representa. Este es el inventario, ¿cierto? Que son los animales, estos son los costos, en donde por el tipo de actividad que desarrollamos, la ganadería no es nada diferente, digámoslo, a un cultivo, ¿cierto? En donde yo lo siembro, le pongo abono, le pongo insecticidas de ser necesario, le pongo de nuevo abonos, lo cosecho y lo comercializo. Lo mismo pasa en la ganadería, pero la venta del producto no se hace sino en N periodos, depende de la parte o hasta la fase que yo intervenga. Entonces, ese dinero o esos costos se van de cierta manera capitalizando o acumulando o llenando la alcancía para en un periodo N, depende de la productividad y depende del ciclo, comercializarlos. Entonces, normalmente estos son los ciclos, como les decía, la cría abarca desde los 0 hasta los 8 meses, el levante desde los 8 a los 18, la ceba desde los 18 a los 30. Cuando hablo de periodos,
los hablo en periodos globales, lógicamente de acuerdo al tipo de actividad, si es muy especializada o menos especializada, puede variar positiva o negativamente. Lo importante es tener el contexto y en donde cada uno de estos tiene una serie de costos en orden y participación, ¿cierto? Acá no los pongo en orden y participación, inclusive los pongo en desorden, simplemente como para que se evidencie que en la cría tenemos su principal actividad es la reproducción, uno de los principales KPIs es la sanidad animal, pues una cría que no esté sana es muy difícil que sus números sean positivos. Una vaca que no esté alimentada es muy difícil que produzca terneros y todo lo anterior no se puede realizar sin mano de obra. En el Levante también empiezan a jugar papel importante la alimentación, la sanidad, la mano de obra y el pastoreo. Acá juega mucho el tema pastoreo y el tema de administración de praderas. En la ceba, la suplementación o el concentrado, si es especializada, tiene una participación importante que lo vimos viendo en las sesiones anteriores. La sanidad y la infraestructura también juegan un papel importante. Y en la venta, que como les decía al inicio, las personas no tienen en cuenta esta etapa, pero esta etapa, si no se realiza de una manera adecuada, se puede estar dejando a través de intermediarios, comercializadores, fletes, comisiones, digamos lo que mermas en la producción desde el 5 hasta el 15% del precio de venta de nuestro producto. En negocios como la ganadería, donde día a día se estrechan los márgenes, este ya para mí empecé a analizarlo como parte de las fases o ciclos productivos. Quizás no técnicamente o financieramente o zootécnicamente lo es, pero financieramente hablando sí. Cada uno de estos, si ustedes miran, la mano de obra está en todos prácticamente. Quizás en uno no se pudo por simplemente su porcentaje de participación. La alimentación son los mismos costos que hemos venido evidenciando. En cada fase, si yo soy ordenado, como lo vimos en la toma de datos, puedo tener unos costos claros por proceso o por intervención sobre animales, individuos o lotes. Y ese costo va aumentando o va sumando todos los días a la alcancía, lo que al momento de ejecutar la venta me permite a mí saber de una manera cierta mi utilidad o mi rentabilidad o mi margen del negocio. Cuando hablamos de una trazabilidad económica, ¿cierto? Más adelante quizás vamos a ver que se puede llevar por población o por individuo. Normalmente, y cuando lleguemos allá, pues vamos a hablar más a profundidad del tema, pero normalmente se debe manejar o sugiero manejarlo por poblaciones, ya por individuos. Es cuando ya es un hato o muy pequeño o demasiado tecnificado, un hato de genética o puro, pero normalmente lo ideal es llevarlo por población, como lo evidenciamos en las sesiones anteriores. Eh, y sería como algo así en cifras que vamos a ir detallando a medida que vamos avanzando. Tenemos una cría, ¿cierto? Una finca que tiene cría, levante, ceba y vende. En la cría que dura 8 meses, ese individuo con un peso de inicio teórico de 0 kilos, ¿cierto? Realmente no es de 0 kilos, todos sabemos que los individuos tienen un peso al nacimiento, pero por ejemplo práctico lo puse desde 0 kilos, un peso final de 180 kilos, algunos me dirán que este tan de 250, otros me dirán que este tan de 220, como otros de 150, es un ejemplo. Y esa cría o ese individuo, los costos en los que tuvo que incurrir, recuerdan que nosotros acabamos más atrás o hablábamos del costo hospedaje por mes de cada una de las categorías. Durante esos 7 meses perdón, 8 meses fue de 460.000. En estos 460.000 pesos están incluidos estas variables que vemos acá, ¿cierto? Y hasta el desteto, el costo del ternero sería este, ¿cierto? Sin incluir parte
del esquema de reproducción. Yo lo puedo visualizar, o como lo miramos hace quizás una o dos sesiones, que es el ternero nacido y posterior, le sumo estos, pues, o lo puedo mirar simplemente desde el punto de vista o desde el punto de partida cero y le sumo los costos. Después el Seba- periodo de levante, señor. Sebastián, quisiera que nos tomáramos 3 minuticos para hablar del peso al destete. Sí, El señor. el peso al destete, pues claro, dependiendo del programa, el sistema, la ubicación en el trópico, la raza, bueno, tiene muchas situaciones, ¿no? Pero más del peso, yo quisiera que conversáramos un poquito frente a la duración. Yo la mayoría de fincas que nosotros visitamos aquí, a mí me encanta ese destete de 8 meses porque me parece que es suficiente si uno le da la nutrición correctamente, la organización de los lotes, pero la mayoría de clientes que nosotros visitamos estamos en 300 días, es decir, en 10 meses. Y ahí miren que esa decisión que uno la ve más que en el tiempo de ocupación va muy de la mano con el tema de los costos. Y nosotros a veces no calculamos ese costo de tener ese individuo 2 meses más en un lote que le va como a confrontar un poco más cuando llegue ese destete, ¿no? Va a tener en mucho más riesgo. Entonces, cuando tú hablas 8 meses, ese periodo de destete siempre lo has mantenido así, antes lo tenías más alto, más bajo, o por qué cogiste el ejemplo de los 8 meses. Pues la verdad siempre, y yo creo que en los slides o las presentaciones que hemos visto a lo largo de la sesión, de las sesiones, me he enfocado mucho en 8 meses. La razón es que a título personal, desde una perspectiva financiera y técnica, para los casos de compañías que hemos acompañado, es el punto de quiebre. El punto de quiebre, ¿a qué me refiero, Jorge? Si yo me voy a los 7 meses, pero si mi media de intervalo entre partos es 430 días, que sería una media eficiente o muy eficiente en reproducción desde que sea con toros, ¿cierto? Si tengo una lactancia de 210 días, el periodo seco de la vaca es un periodo, digámoslo, muy largo. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de ir a, digámoslo, a quitarle un ternero, a tener una vaca sin que me genere producción diferente a su futura cría? Entonces pienso yo que juega mucho. Y si lo bajo a 7 meses, o si empiezo a pensar en dar una idea de 7 meses, tiene que ser que el esquema reproductivo, el programa reproductivo de la hacienda o de la finca sea demasiado exigente, porque no tiene sentido no tener, pues, mucha gente habla de que puede llegar a tener mayor carga, menor carga, y quizás pueden ser variables a tener en cuenta, pero cuesta mucho más uno tener una vaca que no esté produciendo absolutamente nada. Para mí en Colombia debería ser 8 meses y he visto explotaciones que trabajan desde 2 meses en destetos con resultados en algún lugar, en algunos lugares buenos desde una teoría financiera porque se acomodan a su proyecto, como también los he visto de 10 meses. Yo creo que todo va muy de la mano de los demás indicadores que tú trabajes, más allá de que haya una norma fija. Pero mira que ahí es donde este curso de costos, porque claro, cuando yo estaba hablando de la duración de esa cría, estaba pensando mucho en el ternero, pero no consideraba ese ejemplo tan claro que nos diste de la vaca y del periodo seco y del descanso. Entonces, si alguien quiere participar de esta discusión, nos puede levantar la mano o escribir en el chat y si no, continuamos, pero súper bien porque al final no se trata de ver solo el individuo, sino ver, por decirlo así, el atado y toda la finca, toda la explotación, toda la empresa pecuaria. Y como tal el sistema. Por ejemplo, en las fincas de la compañía que gerencio, trabajamos en tratar de estabilizarnos a 8 meses.
pero también hay fenómenos como el que estamos próximos a pasar, yo creo que a nivel mundial, que es un fenómeno del niño. Entonces tú, digámoslo, aportas de un fenómeno del niño, ¿cierto? Que no sabemos si va a ser cierto o no. Seguimos trabajando en el trópico, pero la probabilidad es demasiado alta. Si tú empiezas a destetar a los 7 meses, bajas en cierto porcentaje, digámoslo, o dispones de mal forraje, un poco mal forraje en tu finca, pero debes de hacerlo simplemente por clima. Entonces entran a jugar variables hasta como el clima, Jorge. No, excelente, sigamos adelante. Ahí ya Carolina nos comentó algo, pero tiene que ver con un poco más del proceso final de la finalización. Entonces, dale, Sebas, muy bien, gracias. Proceso de levante en donde estos individuos o este individuo puntual que estamos evaluando, ¿cierto? Pues la idea es hacerlo poblacional, pero para, digámoslo, lo importante es adquirir el concepto. Lo tengo durante 10 meses y en 10 meses pasa de 180 a 320 kilos, ¿cierto? Muchos me van a decir, es una locura, sí, quizás va a ser una locura esta ganancia técnica, pero simplemente es un ejemplo, un costo base de 1.260.000 pesos, lo que ya va acumulando que ese ternero de 320 kilos me cuesta a mí, cuesta 1.720.000. En este 1.260.000, vuelvo y le repito, están los costos que ya llevamos a ese centro de costos llamado Levante y lo dividimos por la población y este es el costo de cada individuo, ¿cierto? Después lo engordamos o lo cebamos en un periodo de 10 meses también, donde lo pasamos de 320 a 480. Ahí ya fue en un periodo de los mismos 10 meses, pero los costos de esta etapa ya fueron más. El ternero ya me va costando 3.560.000 pesos. Les recuerdo que los ejemplos de ganancia de peso acá expuestos son meramente informativos para concepto, quizás no ajustados técnicamente. Puede ser, ¿cierto? Igual cada mundo es diferente. Y en la comercialización, ¿cierto? Que es un solo evento de 480 kilos, en este caso de este individuo son 185.000 pesos, ¿cierto? Un porcentaje importante si tú lo divides sobre los 3.500.000 pesos de media que llevabas. Estamos hablando de que para este ejercicio se calculó en el 5, pero llevar un animal a una subasta en cualquier lugar del mundo, las subastas yo creo que están teniendo una comisión entre el 2,8% y el 3,3%, una merma de kilos del 5% como mínimo 4 según la distancia promedio, y adicional un costo de transporte. Cuando yo sumo eso, significa que el precio de venta del ganado o del ternero, simplemente en ejercicios comerciales me estoy gastando un 8%. Es bastante importante si yo lo veo versus el precio de venta, pero más importante aún si yo lo veo sobre el costo. Es decir, me hace más o menos en ese ejercicio que dije de manera verbal, me hace más o menos un 10, un 13% más costoso. Entonces, este individuo, por efectos de ejemplo, tiene un costo de 3.745.000. Como les digo, cada valle tiene unos costos, los costos anteriormente explicados y van trasladándose al cierre de cada ciclo al animal, el cual va acumulando esos costos. Poblacional es esta misma situación, simplemente que exponencial, pero es muy importante siempre tratar de llevarlo al individuo, porque cuando yo lo llevo al individuo es donde esta variable, que es la variable de producción diaria, la cual aplica para leche, la cual aplica para carne, es un simple ejemplo, te va a hacer decir, si yo tengo este costo, ¿cierto? De 460.000 pesos, ¿cuáles son los individuos que por producción, por su desteto, deberían de empezar a salir del hato? Y lo mismo para el caso del levante, lo mismo para el caso de la ceba y lo mismo para el caso de la comercialización, sin ir a caer en el error que es muy común de tener el mejor ganado pero no tenerlo, ¿cierto? Porque ya entonces los tiempos de ocupación y, digámoslo, de repoblación del hato, al tener, al tener vacíos, compensan la productividad. No sé si soy claro con eso.
pero es bastante importante la finca tenerla siempre con su capacidad de carga ideal o lo más ideal posible, porque de los costos ocultos más importantes en un hato es tener un potrero vacío, porque hasta donde sabemos, y me disculpan el comparativo poco asertivo, poco profesional, pero el pasto no se lo comen sino las vacas, ¿cierto? No se lo comen los humanos ni los trabajadores. Entonces es importante tenerla ahí, pero tampoco ir a caer el error de tener la finca como una cancha de golf, porque entonces el esquema productivo se nos desconfigura totalmente y las fincas no tienen sino un piso. Que les puedo construir dos o tres, sí lo puedo hacer con administración, sí lo puedo hacer con inversión, pero debe cuidar mucho los costos. En este ejemplo, cierto, si yo divido los 3.745.000 sobre los 480 kilos del novillo gordo, me da que mi costo es de 7.800 pesos, que en este ejercicio de que duró un total de 608 días tuve una ganancia de peso de 740. Pues la verdad es extraordinaria. En Colombia, en condiciones de pastoreo, las mejores que conozco en poblaciones de volumen, de ganancia vida, que realmente así se llama este indicador, está en el orden de 625 gramos diarios estables con costos razonables, quizás individuos, potreros, lotes o momentos, datos superiores, pero datos de media estables en horizontes de más de 8 años. Esos son los datos que puedo llegar a tener. Si yo tengo un precio de venta de 9.500 pesos, la utilidad que me queda sobre esos 480 kilos es de 807.000 pesos. Cuando hablo de esta utilidad, es importante tener presente que no está el costo del animal monetizado o en el capital de trabajo necesario o el costo del capital de trabajo. Es un margen, la verdad, para hacer de un periodo tan largo una utilidad no superior y o no muy óptima en este ejemplo, pero también es muy aterrizada a la realidad, porque día a día los esquemas de costos nos están llevando a ser mucho más eficientes en costos, ser mucho más eficientes en productividad y sobre todo en venta y compra para poder lograr la mayor utilidad posible, porque los negocios han subido mucho más los costos que lo que ha subido el precio de venta del semoviente. Sebas, Cuando esto hablo, sí, se puede devolver una para aprovechar el comentario de Carolina Gallego, muchas gracias. El peso acá, final que sale ahí de 480 se puede ver afectado por el transporte hacia la central ganadera. En lo que nosotros revisamos y imaginamos, sí, ese peso pues se pierde por el estrés generado, por la orina, por las heces y pues por la duración del viaje, ¿no? O sea, un animal que saca de 400 kilos puede perder entre 22 y hasta 30, pero pues todo depende de las otras condiciones. De pronto algo que le podamos profundizar más a Carolina frente a eso, Sebastián, porque pues independiente de la comercialización, ¿no? Muchas veces potrero báscula o en subasta o cuando llegue a la feria, pero sí siempre hay una pérdida, ¿no? ¿Qué le podemos profundizar a ella? pues desde mi punto de vista, los indicadores productivos, como productivos, se deben de evaluar siempre contra mi finca, ¿cierto? En el caso de venta, en el caso de compra, el punto de referencia siempre debe ser el peso en la compra, en el lugar de, digámoslo, de origen o finca de compra. Cuando yo vendo ganados por fuera, es muy importante tener presente que en las primeras horas, si no estoy mal técnicamente, si estoy equivocado, me disculpan en tiempo, pero normalmente en las primeras 3 4 horas es donde el semoviente más pierde, que pierde alrededor del 4 o el 5%, que se da normalmente vía heces y vía orina. Después de eso, sigue subiendo, pero ya no en la misma proporción lineal, sino que ya su pérdida es inferior. Es decir, si yo muevo un semoviente de mi finca a la subasta que queda 1 hora y media o a 1 hora, puede perder el 4%, como les decía ahorita, de peso.
Pero si lo muevo de esa finca a una ciudad a 400 kilómetros que demora 10 horas, no es que pierda el 40%, ya pierde el 8 o el 10. Usualmente un animal para perder más del 12% en peso tiene que ser que ya el viaje es muy largo y ya empezó a consumir músculo. Pero yo digo que el tope está más o menos en el 12%. Y para ejemplos de este peso, ahí estaría reflejado es en la finca con el peso de salida, al igual que este valor llevaba precio de finca. Muy bueno, Sebastián, sobre todo porque eh, también hay algún tipo de estrategia, ¿no? Para evitar esa pérdida de peso, ¿no? Siempre mantenerlos pues bien hidratados, bien alimentados, con vitaminas y suplementos minerales, ¿de acuerdo? Pero sobre todo por el bienestar animal, pensando en la productividad, que no sean tramos o trayectos tan largos, porque a veces le damos 18 24 horas, pues por diferentes situaciones, y ahí puede seguir perdiendo. Entonces, pues siempre tener en cuenta el bienestar animal pensando en la productividad. Así es. Así es, ahí influye que el camión tenga escalerilla o pues o simplemente, digámoslo, algo en su piso para que los ganados no se caigan, la calidad de la cama del camión, el espacio, la distribución de los ganados, la vía por donde se vayan, el conductor, al igual que la mano ahora en la finca es estructural. Y el destino también, porque yo no puedo irme a vender leche, para que demos un ejemplo con leche, ¿cierto? Yo no puedo ir a vender leche a alguien que me la compra a 10 kilómetros de donde yo tengo mi tanque, porque simplemente en el ejercicio de estarlo movilizando, pues me cuesta mucho más. Entonces también es importante eso, y también pueden haber pérdidas, que quizás en uno no, pero cada 3 o 4 meses le puede caer un caballo y botarse una cantina o algo. Listo, muy bien. Por favor, quiero que nos confirmen si este ajuste en la dinámica, cómo les está pareciendo. Si les parece bien, nos escriben el número 2. Si quieren que volvamos a la dinámica anterior donde dejábamos las preguntas, las pertenecciones al final, nos escriben el número 5, por favor. Y continúa, Sebas. Ok, bueno. Eh, Acá hablamos del costeo por proceso y por animal, ¿cierto? Y entonces acá el punto de partida es el siguiente. Es muy importante tener presente que si recuerdan esto, miren que en la cría yo en ningún momento le asigné costos como tal a la vaca, sino que los costos de la vaca desde la anterior sesión hasta en esta se le asumen es a su producto, que es la cría. ¿Por qué se da esto? Porque en costos yo no me dedico o mi actividad en una cría no es vender vacas. Las vacas tienen un valor de venta o un valor de salvamento, pero los costos siempre se van a capitalizar sobre los activos corrientes, que son las vacas paridas en lechería, las crías, los levantes, que no sobre estos activos que son no corrientes, porque estos activos no corrientes son necesarios, son como la fábrica para producir lo que yo vendo, pero realmente lo que yo vendo es este producto. En el caso de las vacas paridas de lechería, la leche, acá las crías, el levante, ¿cierto? Y los novillos. Entonces, si yo empiezo a cargar costos a estos animales que también están dentro de la población, pues me hace mucho más barato esta producción, pero resulta que estos son productos primarios o productos corrientes y estos son productos no corrientes y no son tan usuales. Normalmente la participación en ventas de crías versus vacas en una cría puede estar en una relación 30% acá y 70% acá. Es más importante controlar este costo que este costo. Es como la razón principal por la que no se diluyen, sino sobre las crías. Y aquí doy unos ejemplos de cuáles serían.
los activos no corrientes, que son las vacas paridas, las vacas secas, los bueyes, los caballos, porque inclusive hay gente que lo diluye sobre el inventario de caballos y el caballo es una herramienta, pero yo no vendo caballos, pues, o si tengo una venta de caballos no debe superar ni el 1% de lo que yo vendo, y los toros tampoco. Y tienen valores de salvamento, pero no costo. Y acá debo empezar a tomar como una decisión, ¿cierto? Como les decía ahorita más adelante, más atrás, perdón, que era, venga, ¿cómo, cómo debo de costear yo? ¿Por procesos o por lote o por animal? Básicamente digamos lo que el resumen es, lo más simple debe ser siempre por procesos, porque llevarlo a individuos lo puedo individualizar, pero no uno a uno por animal. Tendría que ser que mi explotación, como yo les diga, como yo les dije, fuera una explotación donde tengo 10 donadoras élite, que las cuido, duermen mejor que yo y quizás me van disculpando los ejemplos prácticos, pero creo que hay que exagerar un poco para que se entienda mejor el contexto de la explicación. Mucha gente quiere llegar a esto de costeo por animal. Hágalo, o yo sugiero siempre tratar de hacerlo por proceso y poblacional y divida como quiera, pero no lo lleve al número del animal porque llevándolo hasta allá, en el 90%, 95% de los casos, te sale más caro el control que lo que vas a optimizar. Y lo más grave no es eso, sino que lo más grave es que descuidas otras cosas por invertir tanto tiempo en el detalle. Porque he visto casos, como les decía, quizás en la región 2 o 3 de empresas que han querido controlar hasta cuántas grapas se necesitan para un lienzo de alambrados y y cuánto es el costo de cada una de las grapas y ponen a un operario a llevar el registro de eso, que si yo lo veo es muy simple, pero si yo estoy pensando desde una oficina con aire acondicionado, siendo un profesional, pero cuando yo lo veo en el campo, una persona que no, su fuerte no es la escritura normalmente, su fuerte no es digámoslo, el análisis de información, no tiene sentido llevar costos a ese detalle. Por eso siempre me he tratado de enfocar más fácil en procesos, procesos o centros de costos para poder tener como una cifra más certera, más rápida y sobre todo que me permita tomar decisiones cuanto antes. Acá les pongo unos ejemplos que igual pues pueden mirar con aplicaciones, con sus ventajas, con sus desventajas. Pensaría que la principal desventaja es que no sé cuánto me cuesta este individuo, pero si yo soy organizado, sé cuánto me cuesta ese grupo de animales y me dice igual o lo mismo. La diferencia realmente es muy poca. Volvemos a un ejemplo en donde acá se cambian como ciertas variables eh, y se detalla un poco más como una ficha de costeo individual. Acá sí es por animal, en donde se habla hasta del animal, la raza, el sexo, la fecha, porque también lo he visto así. Y a cada uno de los animales le van poniendo el costo. Para mí la aplicabilidad es más fácil así mismo, pero no por raza, no por arete, sino por grupo o categoría. Y llevar esto mismo mes a mes, en donde se ven prácticamente los mismos costos para llegar a un valor un poco inferior al anteriormente expuesto, simplemente porque acá lo desglosé un poco más, inclusive acá fue de 460 kilos el individuo y el ciclo fue un poco más corto. Más adelante empezamos a ver el costo del kilogramo vivo, porque para nosotros siempre ha sido muy importante el costo del kilo, ¿cierto? Entonces, cómo saco el costo, cómo saco el costo del kilo? En un ejemplo uno, en una ceba intensiva, ¿cierto? Un novillo Angus por Brahman salió de 480 kilos a una edad de 28 meses. Tuvo esta serie de costos, que fue un total de 3.965.000 pesos. Fue el primer ejemplo que vimos. Dividido 480 kilos.
Qué pena que no sé qué pasa con mi mouse. Dividido 480 kilos, el costo en esta explotación es de 8.260 pesos, ¿cierto? Yo creo que es muy claro la explicación de este ejemplo. Ahora, en este otro, que es un novillo criollo en una ceba extensiva, la principal variable está por el, perdón, principales cambios están dados por el peso y la edad, un poco menos de costos, porque normalmente la diferencia entre un sistema especializado y un sistema no especializado, como lo vimos en la sesión número 3, básicamente son los costos variables. Y cuando yo lo llevo a individuo no es tan alto, simplemente estamos hablando de que aquí es en el orden del 15% menos los costos, pero esa improductividad, al ser 420 kilos el novillo, me hace ser mucho más costoso. Lo que les decía en las sesiones, no necesariamente el que más gasta dinero es el que menos dinero gana, porque lo importante acá se trata de cuántos kilos produzco y a cuántos kilos lo vendo. Porque este novillo criollo, pues que acá no está, esto es un curso de costos, no de ventas, pero vamos hablando de todo un poco. Este novillo criollo tiene un valor del mercado, ¿cierto? Y este novillo Angus por Brahman tiene otro, y con ceba intensiva tiene otro valor en el mercado. Entonces, la diferencia no se da solamente vía costo, que estamos hablando de 240 pesos por debajo, sino que también la diferencia la empiezo a ver, o mi utilidad la empiezo a ver mayor al producir unos ganados de mejor calidad, por ende mayor precio de venta. Entonces es doble ganancia cuando se empieza a trabajar de una manera organizada y tecnificada. Lógicamente planeando y mirando qué es lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Abajo pues dice lo mismo que acabo de decir, sin hablar del tema de venta. Eh, yo puedo llegar hasta donde yo quiera en los costos o en la participación de costo de kilo vivo, ¿cierto? Si yo tengo esos costos, una finca, unos costos X, que es este que acabamos de ver acá, ¿cierto? 3.965.000. Si fueran 100 novillos, el costo fuera este, ¿cierto? 396 millones. Y si yo individualizo cada uno de los rubros que tengo en, en el PIG, que aprendimos, ahí los, digámoslo, documentando y llenando datos, entonces empiezo a ver dentro de mi costo cuál es la participación, ¿cierto? Yo tengo un costo total de 8.260, en donde en este esquema, en este ejemplo, tengo una participación del 65% del total de mi costo en alimentación. Entonces, yo no tengo necesidad, o sí la tengo, pero no debería ser mi enfoque, de ir a trabajar en este 3%. Como les hablaba, yo debo enfocarme es en controlar la ley del Pareto. Venga, si yo tengo aquí el 65, este es el primero que tengo que entrar a intervenir. Venga, ¿cómo hago para optimizarlo? ¿Cómo hago para disminuirlo? ¿O cómo hago para gastarme más, pero que me dé mayor productividad? Lo mismo la mano de obra y lo mismo la sanidad y la reproducción, que como también les daba un ejemplo, no es lo mismo. Si yo me puedo gastar acá no 743 pesos en kilo, sino 1.000 pesos en kilo, pero que cuando yo vaya a ver el tiempo de duración o la ceba 28 meses, me baje. O simplemente la mortalidad, porque acá en este valor que hay acá empiezan a jugar todos los KPIs productivos. Entonces es ahí donde cuando yo tengo la producción controlada desde el costo, puedo ser mucho más eficiente, no solamente en producción, sino también en la caja o en la utilidad que le dejo a la organización, ¿cierto? Para este ejemplo, el margen es de 1.240 pesos en kilo, no margen porcentual, sino margen de cifra, y el total sería de 59 millones para ese grupo de animales y la participación por cada uno de los rubros sería eso. Cuando hablo de, terminamos esta parte, ¿cierto? Yo creo que vamos comprendiendo de dónde sale
el tema. Normalmente cuando usted le pregunta a alguien, las personas alcanzan a decir hasta que su costo es el 40% de la venta o su margen es del 60%. Normalmente en ganadería, y lo que he podido comprender en este sistema de costeo, porque existen varios que no capitalizan, sino otros que simplemente causan la totalidad de los costos y gastos. El margen en una ganadería puede oscilar entre el 40 y el 60%, en una ganadería de media tecnificación. Entonces, es importante tener presente eso, como en otras de más poco volumen, que por ejemplo puede ser el caso de estas, que apenas son 100 individuos, es mucho más estrecho porque los costos fijos, como ya también lo vimos, son mucho más altos. Después de ahí pasamos al análisis de margen y, y utilidad, ¿cierto? En donde en el mismo ejemplo, en el mismo ejemplo, vamos como mirándolo desde diferentes puntos de vista y recordando las sesiones anteriores, ¿cierto? Estos son, digámoslo, mis KPIs de costo, ¿cierto? O de venta adicional a lo que ya me gasté. Entonces, yo puedo, acá analizando estas variables que hay acá, que son esta una que es el precio, los kilos de venta, esta otra que es el precio de venta por kilo, esta otra que es la utilidad o el costo mío o el margen, ¿cierto? Acá nada más hasta esta parte ya llevamos peso final. ¿Cuál es mi peso final ideal? ¿Cómo hago para vender más costoso? ¿Cierto? ¿Cómo hago para tener más individuos? Recuerden que era una finca de 100 animales. ¿Cómo hago para que mis gastos administrativos, que también suman, y financieros, para el caso del costo financiero del semoviente, sean más bajos? Para que mi margen, que en este escenario hipotético neto es del 13%, me suba. Porque si yo tengo un 13% en 28 meses, estoy en el 0,5%, incluyendo ya el costo financiero, ¿cierto? O, o sin incluirlo, depende de cómo lo vea en este ejemplo. Entonces es bastante importante más allá de tener esto, porque yo creo que muchos lo podemos sacar, ¿cierto? O tenemos para sacar, es qué es lo que vamos a hacer para mejorar este, para disminuir o aumentar este, pero contra este, para optimizar esto. Y por ende, que esto me dé una rentabilidad superior mensual. En ese mismo ejemplo, ¿cierto? Con 100 novillos, con el costo que vimos con el grupo, ¿cierto? Esto es un análisis de hipótesis de pronto un poco más de presentación, no tan de Excel, pero es lo mismo, es, venga, en el escenario de si yo vendo a 8.000, a 7.500, pierdo dinero, mi punto de equilibrio está en 200, en 8.260, pero de ahí para adelante sube más. Pero yo lo puedo hacer con muchas otras variables, como son las que acabamos de evaluar, para poder determinar cuál es mi rentabilidad estimada. Y todas estas cuentas, si voy a iniciar un proyecto, deben de ser tenidas en cuenta antes de iniciarlo, para poder hacer un seguimiento mes a mes, porque lo que no se planea no se puede controlar, o cuando se controla cualquier resultado es bueno. Y acá hago un comentario que creo que he sido incisivo y persistente e insistente en él, y es que del total de esa utilidad, ¿cierto? El precio de venta sí genera mucho, digámoslo, impactos, pero resulta que sobre el precio de venta yo realmente poco nada puedo hacer, cuando más un 5 un 10%. El grueso está en la optimización de los costos, más que reducción. Acá creo que tuve un pequeño lapsus. Optimización de costos y la producción tiene muchas veces el mismo o más efecto que subir el precio. Pero ¿dónde ganamos?
que estas dos variables sí son controlables por nosotros como ganaderos. El precio muy difícilmente lo es. Eh, Acá seguimos viendo ya otro ejemplo porque la idea es ir viendo diferentes ejemplos con cifras parecidas en donde empiezo a ver la reproducción o los costos en la cría, cuánto es, cuánto me cuesta. Acá simplemente se independizó por su importancia la sanidad neonatal, ¿cierto? La alimentación de la vaca, como yo les decía, estaba incluido, o sea, está incluido en la vaca, pero realmente es de la cría. Y empieza a sumar allá en el mismo ejercicio que vimos de manera horizontal. Simplemente que se va desglosando en cada una de las actividades y yo lo puedo desglosar vía unidades, ¿cierto? Como está acá, o vía kilos, como lo vimos en esta presentación, en este slide. Como para ir concluyendo un poco la sesión, ¿cierto? Y dejar espacio a preguntas que quizás esta sí puede generar un poco más de intervenciones. Es muy importante para los costos, para la producción, para la venta, seguir un modelo administrativo, ¿cierto? Que siempre vamos a ver esta figura arriba. Primero debo de gatear, después debo caminar y después debo correr, pero no es nada diferente a un modelo administrativo que me permita a mí generar en mi organización, en mi finca o en mi empresa ganadera una planeación acertada financieramente hablando y productivamente hablando, que yo pueda medir, organizarme para ver qué necesito para poder cumplir esa planeación, ¿cierto? Direccionar los objetivos y direccionar las acciones para ir logrando poder ejecutar la organización y la planeación. Y por último, determinar tiempos, fechas y metodología de los controles, teniendo como premisa que este ciclo que se ve tan simple y la teoría tan básica, que yo creo que en cualquier libro está, lo difícil es aplicarla porque estos ciclos no son estáticos, sino que son ciclos dinámicos e interactivos, para lo cual se necesita asignación, me disculpan aquí la fotografía, no sé por qué no me corrigió, la asignación de recursos físicos, humanos y financieros. Y hay que planear los indicadores y cada indicador o cada KPI tiene que tener responsabilidades, mediciones y planes de acción. Es la única manera de que los costos mejoren. Y no necesariamente, como les digo, hay que enfocarse en que disminuyan los costos, sino en que el dinero que me quede sea mayor al que me estaba quedando siendo improductivo. Porque todas las empresas ganaderas de este país y de cualquiera deben de enfocar, digámoslo, en lo que representa esta imagen, un modelo de sostenibilidad ganadera, en donde nuestro pilar debe ser el medio ambiente, pues sin medio ambiente no tenemos nada ni podemos garantizar nuestra producción futura. Que si yo acabo mi suelo no gano nada, si yo talo mis árboles, mis ganados no tienen confort, si yo uso demasiados insecticidas no aptos o no licenciados, voy a acabar con el cucarrón, voy a acabar con las lombrices, etcétera, etcétera, o con los microorganismos que ayudan a mantener una estabilidad en el medio ambiente o la fauna. Como segundo pilar debe estar lo social, porque si yo no trabajo en la zona donde estoy con la gente, con mis empleados, con la educación, yo no me vinculo, es muy difícil que mi finca o mi proyecto sea exitoso. Pero lo más importante es que nada de esto fuera posible si el negocio no es rentable, ¿cierto? Por eso esta pirámide de sostenibilidad que aparentemente es tan básica ha sido ha sido pilar fundamental de cualquier proyecto
que, digamos, lo hemos acompañado, porque sin que todo esto esté en equilibrio, créanme que esto no es teoría, sino que esto es realidad. Sin que esto no esté en equilibrio, es lo que eso hace que las pirámides o nuestras empresas o nuestro negocio nos lleven a un feliz término o no sean exitosos. Para ir cerrando ya nuestros puntos claves de lo que acabamos de ver, ¿cierto? Es comprender los ciclos productivos ganaderos, que tenemos las cuatro bases, en cada una de ellas acumulamos costos y se transfieren al animal para determinar su costo final. El costear procesos distribuye lotes o fases, el costeo por animal asigna costos individuales al individuo, valga la redundancia, en donde debemos de elegir la metodología, depende de nuestro sistema o escala. El costo por kilogramo vivo es el indicador central de la competitividad porque integra todo. Ahí se integran todos los indicadores productivos y todos los indicadores financieros. Tener claro nuestro punto de equilibrio es importante porque determina un mínimo de umbral de venta. Tan importante es que en la próxima sesión pues vamos a hablar de cómo estimarlo, cómo calcularlo y cómo proyectarlo. Va a ser nada más una sesión del tema. Y el análisis de márgenes me permite saber cómo hago yo para mejorar, ¿cierto? Por animal o por lote. Porque al tener la trazabilidad económica, esto no se trata nada más de contabilidad, sino que, como les decía en el último slide, es una herramienta que transforma los datos del campo en decisiones de rentabilidad. Cuando yo me convenzo de eso, es cuando verdaderamente paso de ser un simple ganadero, abro comillas en el simple, a ser un empresario del sector agropecuario, así tenga 100 vacas. Muchas gracias. Sebastián, muy amable, muchísimas gracias. Vamos a habilitar los micrófonos para todos y vamos a recibir preguntas o participaciones o discusiones. Eh, Quedé muy conmovido con un mensaje que acabó de llegar aquí frente a lo que es el aprendizaje. En un momento lo compartimos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, Mauro? Doctor, la pirámide que mostró Sebastián me gustó mucho, la pirámide de sostenibilidad, porque me pongo a analizar lo que estamos haciendo en la Academia de Servinsumos, ¿no? Y como empresa. La parte ambiental de tener lo básico, que es un buen pasto para el ganado, de tener buenas rotaciones, de cuidar el suelo, lo vivimos el año pasado con la Academia de Servinsumos de Nutrición. Toda esta parte que estamos viendo ahora de poder analizar la data para tomar mejores decisiones, ¿cierto? Y me da una idea interesante que voy a trabajarla en la parte social, ¿no? Creo que es importante también y creo que puede ser una de nuestras próximas academias de Servinsumos enfocada en esta parte social que mencionaba Sebastián. Entonces, me deja muy contento. Sin querer queriendo, estamos alineados con lo que mostró Sebastián ahí. Creo que estamos construyendo algo bonito y sé que lo que se viene va a estar potencializando todo y soportando todo eso que estamos mirando en estas dos academias que hemos tenido en ganadería. Bueno, súper bien y el lugar, Mauricio. Muchas gracias. Estaba revisando el chat, pero no veo manos levantadas ni preguntas nuevamente. Si hay algo más, con muchísimo gusto aquí tenemos el espacio, la oportunidad. Y bueno, se vuelve uno repetitivo, pero siempre hay que agradecer cómo Sebastián logra llevarnos a través de los costos a pensar en producir más. Porque al final no se trata solo del costo, ¿no? Sino ver el costo como una variable que nosotros controlamos, que nosotros gestionamos y a través de esa revisión de los datos, a través del análisis, podemos mejorar ese margen, que es lo que todos buscamos. ¿Algo más para agregar, Sebastián? No, pues espero que de pronto ya cada uno de ustedes le empiece a ir trabajando la aplicabilidad a todos los conocimientos y recordarles que estamos para acompañarlos o para preguntarles en lo que se les pueda ayudar a que todos y cada uno de ustedes. Esta semana que estuve por el eje cafetero me llevé una gran emoción porque
Me abordaron unos ganaderos de una asociación y me comentaron que te habían contactado y que próximamente vas a dar una conferencia en un municipio del Valle. Entonces, hermano, creo que estamos aportando valor a la ganadería. Creo que como empresa seguimos transmitiendo nuestros pilares y no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica, ¿no? Y ahí recordar que Laboratorio Servinsumos somos una empresa orgullosamente colombiana, pero además de Colombia estamos en 10 países, entonces un abrazo para todos, que sigamos pensando en consumir y producir proteína de origen animal. Y bueno, Mauro, si no hay más preguntas o comentarios, vamos cerrando. Doctor, hay una de Miguel Ángel Cobo. eh, Dice, en un modelo de lechería, ¿qué otros costos se deben tener en cuenta para mejorar mis márgenes de ganancias? En un En modelo de un, lechería, ¿qué otros costos se deben tener en cuenta para mejorar márgenes de ganancia? en un modelo, o sea, en el modelo de ganadería de carne, enfocada a la carne, la unidad de medida siempre será los kilos, ¿cierto? En un modelo de lechería, pues siempre darán los kilos, pero de leche, ¿cierto? Es lo mismo, pero la composición de costos es exactamente igual. La distribución, la venta, todo. Simplemente que eh, mm, la división normalmente se hace no por, venga, yo produzco 500 gramos diarios, sino que yo produzco 10 litros diarios, ¿cierto? Por la población, pero es exactamente el mismo modelo. ¿Qué más costos puedes tener para mejorar? Yo pienso que el más importante en lechería, pues para mí, y lo que he podido aprender a lo largo del camino, es la calidad de los ganados, porque una vaca que no dé buena producción de leche, lógicamente en el sistema indicado, en el sistema adecuado, es lo más costoso que puede tener una lechería. Excelente, Sebastián. Completamente de acuerdo. Nuevamente damos espacio a preguntas o comentarios y si no, dejamos que Mauricio Valencia salude a todos sus clientes, ganaderos, colaboradores de Centroamérica. Llega otra pregunta de Daniel Vélez. Dice, bueno, no es del tema, pero pues la podemos responder acá. Dice, existe un mito en la lechería que aplicar medicamento seca la producción. Yo creo que ese mito va más para la parte de antibiótico que uno ve en campo. Y es que muchas veces cuando aplicamos un antibiótico ya la vaca tiene fiebre, ya la vaca, la enfermedad digamos que está, o bueno, la enfermedad ya la tiene, mejor dicho, ¿no? Ya lleva 3, 4, 5 días con la enfermedad y obviamente una fiebre sí empieza a bajar la producción de leche. O sea, cualquier enfermedad obviamente baja la producción. Entonces, yo lo he escuchado más que todo en el mito, este mito en el tema de antibióticos, ¿no? Otra cosa es el manejo. Yo cómo estoy aplicando el producto. O sea, y es yo como corraleo esa vaca, yo qué hago. Muchas veces vemos que no hay un bienestar animal cuando solamente de la vaca, desde el potrero hasta el brete, donde le vamos a hacer la aplicación, no tenemos una buena práctica, no cuidamos que sea en calma, que no haya este tipo de estrés para el animal, obviamente baja la producción. Entonces, hasta el momento no hay, digamos que en la parte de medicamentos, algo que disminuya la producción de leche. Algunas vacunas de leptospira, por unas fracciones que tienen, digamos así, que en sus vehículos, sí, digamos que sí tengo reportes ahí, pero en vacunas de leptospira, de restos de antibióticos, de antiparasitarios, y todo, no. Es más el mito de lo que les acabo de decir. Muchas veces esperamos hasta el final para aplicar un producto para tratar al animal y obviamente ya cuando está encima de esto, pues tenemos ese problema. El resto, doctor, comentarios muy buenos, pero no lo voy a leer porque de pronto ahí está el comentario que usted dijo, pero la verdad que muy bonito todo lo que se está viviendo. La charla de hoy particularmente me gustó mucho. Los cuadros, Sebastián, la verdad que buenísimos, o sea, muy nutridos y creo que es de mucho aporte para todos los ganaderos, los veterinarios, zootecnistas, técnicos que nos están viendo. Un saludo para todos, bueno, para todos los países donde puedo visitarlos.
nos sigue gente también de países donde no estamos, pero próximamente estaremos como México, nos sigue gente de Estados Unidos, entonces estamos traspasando fronteras, ¿no? Un abrazo para todos, para todas y bueno, doctor, bien pueda. Gracias, Mauricio. Me llamó y me conmovió mucho este comentario porque utilizó unas palabras que impactan, ¿no? En un curso de costo, hablar del costo de no aprender en el tiempo, ¿no? Porque si uno ve siempre la ganadería son negocios, lotes, ciclos, grupo de animales. Entonces, al final del año el balance hay que hacerlo en donde se vea verde, donde se vea esa utilidad, esa ganancia. Y lo otro es que hemos transmitido mucho a través de los protocolos y no solo protocolos de tratamiento o curativos, sino sobre todo en el tema preventivo, en el tema del manejo. Y aquí nuevamente felicitar y brindar que nosotros como Laboratorio de Servinsumos, todo nuestro equipo está en la actividad y en la capacidad de apoyarlos técnicamente a través del conocimiento que tenemos, de la preparación que tenemos, y eso siempre va a estar enfocado en la prevención, en la metafilaxis y en cómo vamos generando impacto a través de ese uso racional de medicamentos y ese uso específico en el momento específico donde va a impactar más la producción. Así que tenemos el plan 520, el plan de crianza exitosa, el plan reproductivo, el plan de control de fiebre, inflamación de esa recién parida. Y bueno, así que muchas gracias, señor Carlos, y a todos ustedes nuevamente nuestra gran felicitación, apoyo y nos vemos el próximo jueves 6:30, si Dios quiere. Así que, Sebastián, un saludo para que se despide y buena noche para todos. Ya solo nos quedan 3 sesiones y posteriormente nuestro examen y la clausura. Muchísimas gracias. Ok, que estén muy bien, muchas gracias y de nuevo, Laboratorio Herbizum, felicitaciones por este tipo de espacios donde estamos haciendo más que país, estamos haciendo ganaderos que aprendan no solamente a producir, sino también a saber cómo ganar más dinero. Amén, que así sea.